Autoridades presentes, señoras y señores, muy buenos días. El Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Pontificia Universidad Católica de Chile, CLAPES-UC, les da la más cordial bienvenida al seminario Permisología para el Crecimiento, Lecciones y Recomendaciones para Chile 2026 a 2030. Saludamos a quienes nos acompañan esta mañana. Señor Nicolás Grau, Ministro de Hacienda. Señor Felipe Larraín, Director de CLAPES-UC, Profesor Titular de Economía UC y ex Ministro de Hacienda. Señor Luis Eduardo Escobar, Representante Económico de la candidatura de Janet Jara. Señor Juan José Ovach, Representante Económico de la candidatura de Evelyn Matei. Señor Jorge Quirós, Representante Económico de la candidatura de José Antonio Kast. Señora Karin Moore, Coordinadora Legal de CLAPES-UC. Agradecemos también a quienes nos acompañan esta mañana. Autoridades universitarias, académicos, representantes y autoridades del sector público y privado, y a quienes en esta oportunidad están de manera presencial y, por supuesto, a quienes nos están acompañando vía streaming. La invitación es a participar con sus preguntas y comentarios a través del código QR que se les entregó al ingreso, y a quienes están online a través del chat de la transmisión. A continuación, el señor Felipe Larraín, director de CLAPES-UC, nos entregará algunas palabras de introducción. Muy buenos días. ¿Sí? Muy buenos días. Quiero saludar en forma muy especial al ministro Nicolás Grau. Ministro, le quiero decir que apreciamos especialmente que usted en medio, después de haber cambiado de trabajo, a un trabajo que los dos son muy exigentes, pero además le cayó en medio el presupuesto, y usted en medio de este momento se haga el tiempo para venir acá a discutir un proyecto que usted condujo. Entonces, por eso es que creo que es muy importante, como conversamos, que usted esté acá. Quiero saludar también a nuestros invitados, los representantes económicos de las candidaturas, Luis Eduardo Escobar, Juan Ovach y Jorge Quirós, y a nuestra coordinadora legal, Karin Moore, que va a moderar el panel posterior a las palabras del ministro. Como es entendible, el ministro se tiene que retirar después de hacer su presentación. Bueno, también saludo a todos los presentes, autoridades, a todos los que están escuchándonos y viéndonos vía streaming. El tema que esta mañana nos convoca en este seminario organizado por CLAPES-UC no es nuevo para nosotros ni para muchos de ustedes. Este es el tercer seminario que organizamos sobre permisología. Todos ellos con el ministro Grau, aunque anteriormente en su previa encarnación como ministro de Economía. En noviembre de 2023, el ministro nos adelantó los detalles del proyecto de ley marco de autorizaciones sectoriales que entraría en pocos días al Congreso. Y lo hizo por video, ministro, en esa ocasión. Las dos veces adicionales ha venido en forma presencial. A fines de abril del año pasado revisamos los avances del proyecto, entonces en plena tramitación en el Congreso. Hoy, felizmente, la iniciativa es ley. Nosotros apoyamos esta iniciativa legal ya que vimos que este proyecto de ley buscaba simplificar los procedimientos y reducir los tiempos de tramitación, lo que responde a una gran necesidad y a una obligación que tenemos con dar las facilidades para que el país retome con fuerza el crecimiento económico. Todos sabemos que la permisología nos está ahogando. Un solo ejemplo del problema que enfrentamos lo entregó el estudio llevado a cabo por la Comisión Nacional de Productividad y Evaluación, titulado Análisis de permisos sectoriales prioritarios para la inversión en Chile. Según esta investigación, un total de 439 procedimientos burocráticos inciden directamente en el proceso de inversión. En este contexto se identifican 71 organismos responsables de otorgar un total de más de 300 permisos que son cruciales para que un proyecto se materialice como inversión. De estos, 63 se catalogan como críticos, dado que tienen el potencial de obstaculizar significativamente el avance de un proyecto durante su tramitación.
La conducta de estos permisos sectoriales prioritarios en términos de su impacto en el desarrollo de inversiones exhibe una variabilidad notoria. Se constata que en aquellos proyectos de menor complejidad se gestionan de manera relativamente eficiente, con plazos más cortos, que promedian desde 2 meses a un poco más, y una tasa de rechazo que es de 15 a 20%. No obstante, a medida que la complejidad de los permisos aumenta, se observa una prolongación considerable de los plazos de tramitación, llegando a un promedio de 17 meses en el caso de permisos algo más complejos, y al mismo tiempo la tasa de rechazo también se incrementa, llegando al 30%. El principal problema radica en que en la mayoría de los casos los plazos reales de revisión exceden considerablemente el límite máximo establecido por la ley. Por ejemplo, para el periodo 2008-2022, un permiso de la Dirección General de Aguas para un proyecto de una obra hidráulica mayor, cuyo plazo legal máximo es de 6 meses, el tiempo real promedio que se tardó fue 49 meses, 8 veces el plazo legal. Esto significa que el plazo efectivo no se tomó en cuenta, el plazo legal no se tomó en cuenta y el plazo efectivo es muchísimo mayor. Esto ocurre en otras partes, no solo en la Dirección General de Agua, también Subsecretaría de Fuerzas Armadas, existen una serie de lugares donde esto parece. Esta realidad nos ha empujado desde que la PSUC a seguir de cerca la reforma presentada por el Gobierno, que involucra autorizaciones tramitadas por 37 tipos de servicios asociados a 16 ministerios. Así como celebramos y apoyamos esta iniciativa, también queremos darle seguimiento para que lo aprobado se cumpla y ojalá se exceda. Es que la extensión de los tiempos de espera plantea la interrogante de si existen incentivos efectivos para invertir en este contexto. En particular, un proyecto de envergadura también analizado por la Comisión Nacional de Productividad tomó más de 10 años en materializarse. Ahí está la importancia de esta nueva ley, que establece al menos, y el ministro podrá corregirme, complementarlo, yo entiendo que aquí hay al menos 4 temas de suma importancia que se establecen en esta nueva ley. En primer lugar, reemplazar permisos de bajo riesgo por declaraciones juradas con fuertes multas para los que no cumplen o falten a la verdad. Primer punto, permiso por declaraciones juradas. Segundo, establecer en otros casos el silencio administrativo positivo o negativo, según sea el caso, pero esto también debería disminuir los plazos en forma importante. Un tercer punto, ministro, que lo entendí, es que se permite que los permisos se trabajen en paralelo y no secuencialmente como ocurría antes de la ley. Me parece un cambio, un cambio de sentido común, tal vez simple, pero súper importante. Y en cuarto lugar, crear un portal único para casi 400 permisos. Yo voy a hacer un breve paralelo aquí, porque a nosotros nos tocó en Hacienda, cuando tuve el honor de estar a cargo de la cartera, nos tocó trabajar la ventanilla única. Y la ventanilla única también hicimos, en ese caso, un portal electrónico para que la gente pudiera seguir en qué iba la tramitación de su permiso de exportación, de lo que necesita la persona para exportar. Y creo que es un paralelo, es mucho más simple lo de la ventanilla única que lo que se hizo en este proyecto, porque las instituciones, aduanas y otras, dependían fundamentalmente de Hacienda, aunque habían de otros ministerios también, pero aquí se están coordinando 16 ministerios, o sea que es una cosa mayor. Con esta nueva ley, las estimaciones oficiales, entiendo, que indican que los tiempos se pueden reducir entre 30 y 70%. Al respecto, me permito sugerir que exista una evaluación periódica ex post de los avances logrados con esta ley, porque creo que es muy importante decir, mire, esto es lo que yo creo que va a ocurrir, que ocurre con todos los proyectos de ley que se materializan, incluso los informes financieros. Una de las cosas que uno debería ver es si los informes financieros se cumplen o no. Pero en este caso particular, ver si el sistema de permisos y las innovaciones que se han hecho están operando y están efectivamente reduciendo los tiempos de los permisos. Creo incluso que un informe 2 veces al año no sería una mala idea. Y quién sabe ir a presentarlo al Congreso para que tenga la formalidad del caso.
También es bueno tener en cuenta que el tema legal es importante, pero no todo es legal y que mucho depende de la voluntad política y la gestión. Porque decir, mire, cambiamos la ley y si no cambiamos la ley no pasa nada, no, yo creo que pasan por los dos lados. O sea, se necesita el trabajo legal, también se necesita la gestión y la voluntad política para apoyarlo. Es por eso que en este seminario hemos invitado a los representantes económicos de las 3 principales candidaturas presidenciales para que nos cuenten qué proponen hacer estas candidaturas en caso, por supuesto, de ser electos presidentes por la ciudadanía y de esa manera que esto se transforme no en el proyecto de un gobierno, sino en un proyecto país. Que esto tenga continuidad en el tiempo. Y esto, por supuesto, si estamos empeñados en reducir los tiempos de los permisos, pero por supuesto respetando la legalidad vigente, eso es absolutamente básico. Bueno, sin más preámbulos, entonces, demos inicio a este seminario. Gracias por estar aquí y participar de esta conversación que es tan importante para el futuro del país. Muchas gracias. Muchas gracias. Invitamos ahora a escuchar la exposición del ministro de Hacienda, el señor Nicolás Grau. Voy a ponerme un tiempo acá para no, a propósito de respetar los tiempos para que no me pase. Bien, bueno, lo primero que quiero hacer es agradecer a Felipe y a Clapes en general. Se ha sido un muy buen resumen de que efectivamente esta es una de las instituciones que nos ha acompañado en todo este proceso. Y acompañado en un buen sentido, dando la posibilidad de exponer lo que estamos haciendo y también empujando, exigiendo a que esto fuera lo más ambicioso posible. Así que agradezco aquello. Es un placer además presentar frente a los 3 encargados económicos de estas candidaturas. Y además es bueno que yo pueda exponer y después me voy, así les dejo a ustedes la libertad para poder criticar, proponer con toda con todo el margen de acción que eso requiere. Pero creo que es bueno, yo habiendo estado en un par de campañas en esa tarea, me hubiera gustado muchas veces poder tener una exposición bien, ojalá clara, precisa, de en qué se está en un punto en particular, de forma tal de poder aportar y ser más ambiciosos los 4 años que vienen. Y por supuesto, saludo a todos los presentes. Entonces les voy a hacer una presentación voy a llamar a esto un proyecto de ley, porque todavía está en control preventivo el Tribunal Constitucional. Como ustedes saben, el proyecto tuvo un requerimiento, ese requerimiento se resolvió inmediatamente porque se declaró no admisible, pero como altera leyes orgánicas constitucionales, tiene que pasar por un procedimiento insoslayable que es el control preventivo, y yo espero que quede poco tiempo para aquello. Así que voy a hablar a pesar de que está aprobado y no debiera esto tener ninguna complicación, voy a hablar de proyecto de ley porque eso es lo que me decían mis abogadas y abogados que debía realizar. Ese es el plan de la presentación, voy a tratar de demorarme unos 20 minutos. Partamos por el diagnóstico. Para efectos del diagnóstico me gustaría establecer 2 cosas fundamentales, 2 mensajes. El primero es que los permisos sectoriales son importantes y lo segundo es que los permisos sectoriales funcionan de mala manera en nuestra institucionalidad. Entonces, una diapositiva para cada punto. Los permisos sectoriales son importantes, a mi juicio, por 2 razones. La primera, veo aquí hartos dirigentes pymes, de hecho. La primera es que para la gran mayoría de las inversiones en Chile, los permisos sectoriales son todos sus permisos. Cuando alguien quiere crear una ferretería, cuando alguien quiere ampliar un restaurante, cuando alguien quiere construir un jardín infantil. Inversiones que no tienen gran cuantía en cada una de ellas por separado, pero en conjunto pueden explicar fácilmente la mitad del empleo. Bueno, todas esas inversiones, todos sus permisos son los permisos sectoriales. Y esas inversiones, a diferencia de las grandes inversiones, no piden una audiencia de lobby con el ministro o ministra de Economía para que le ayude a ir más rápido, sino que tienen que enfrentar en soledad toda la dificultad institucional que tenemos en la actualidad. Por lo tanto, es muy importante desde esa dimensión. Y la segunda dimensión, pensemos ahora en los grandes proyectos de inversión, para ellos también es importante. Aquí tomo un gráfico de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, que también ha tenido un rol fundamental, que fue la que instaló este tema ya hace casi 10 años. Ese es un gráfico de un proyecto tipo minero grande, que por supuesto son proyectos muy importantes en nuestro país, que como bien decía Felipe,
Cuando nosotros llegamos al gobierno, estos proyectos estaban demorando 10 años. Esa es la cruda realidad. También eso pasa en otros países, pero porque pasa en otros países no es una buena excusa para que no pase en nuestro país. Bueno, en un proyecto de esa naturaleza, la parte ambiental, el obtener el RCA, toma más o menos 1/3 del proceso y los permisos sectoriales 2/3. Esto no es así en todos los grandes proyectos. Hay grandes proyectos en que los permisos sectoriales pueden tomar la mitad, puede revertirse esto, puede ser 1/3, pero en todos los casos, en un proyecto grande de inversión, los permisos sectoriales son importantes. Entonces, en resumen, los permisos sectoriales son importantes porque para el grueso de las inversiones son todos los permisos que tienen que solicitar e incluso en el caso de los grandes proyectos de inversión toman una parte muy relevante del tiempo total. En este ejemplo, 2/3. Y lo segundo es que los permisos sectoriales no funcionan bien en nuestra institucionalidad. Hay distintas formas de considerar esto, pero pensemos que hay 400 permisos sectoriales, a grosso modo, alojados en 40 instituciones. Cada uno de estos permisos tiene una lógica, busca proteger a la sociedad de algún riesgo, por eso que nosotros siempre hemos dicho que no somos antipermisos, los permisos buscan proteger a la sociedad de un riesgo, pero el problema es que esta lógica individual de cada una de las autorizaciones no suma bien. O sea, el global, como esto nunca se pensó como un sistema, el global es muy malo. Entonces aquí pasan cosas del tipo que más de la mitad de los permisos ni siquiera tienen estipulado el tiempo máximo. Ven en ese gráfico, hay permisos que se están demorando 8 veces, 7 veces, 5 veces, 4 veces, 2 veces, en el mejor de los casos, de lo que dice la ley. No hay un espacio único donde todo esté integrado. E incluso estos mismos servicios sectoriales que dan los permisos sectoriales, ellos son los que informan al sistema de evaluación ambiental para efecto de obtener el RCA. Cuando informan al sistema de evaluación ambiental, cumplen los tiempos. Y cuando entregan un permiso sectorial fuera del sistema de evaluación ambiental, no cumplen los tiempos. Entonces, tenemos muchos problemas, muchos problemas. Entonces, en resumen, este es un sistema que es relevante, el conjunto de estos permisos, y no está funcionando bien. Y creo yo que no es solucionable solo a través de la gestión. Por supuesto, la gestión es súper importante, el compromiso de los gobiernos en esta materia es muy importante, puede hacer una diferencia, les voy a mostrar de eso un gráfico al final, pero no es todo. Si no, desde el Ministerio de Economía, donde se quiera, uno trata de arreglar esto y a veces es como estar luchando algo imposible, porque al no existir un sistema bien adecuado, cuando uno soluciona el problema por un lado, le aparece el problema por otro. Entonces, habiendo hecho ese diagnóstico, ¿cuál fue nuestro diseño? Nuestro diseño fue orientado, yo diría, por 2 principios. El primero es que los permisos son importantes. No es un tema de que los permisos simplemente son una traba, un estorbo, buscan proteger a la sociedad de un riesgo. Cuando uno está en un edificio en Chile y hay un terremoto grande, uno tiene confianza de que ese edificio no se va a caer. Y eso en parte no solo es la calidad de nuestra ingeniería, sino también los permisos. Pero nuestra convicción, y esta es la segunda visión, es que se pueden reducir sustantivamente los tiempos. Pensemos estos números que dio Felipe antes, que son efectivamente lo que está planteado en el proyecto, entre un 30 y un 70%, dependiendo del tamaño del proyecto. Se puede hacer esa reducción sin bajar el estándar regulatorio, manteniendo algo positivo, y es que nuestro estándar regulatorio es exigente, cuestión que nosotros creíamos que no había que cambiar. Hay distintas formas, ahora me adentro a explicar de qué se trata este proyecto, hay distintas formas de caracterizar lo que hace este proyecto, pero una bien simple, que estaba muy bien recogido en las palabras de Felipe, es contar, bueno, como la geografía de este proyecto, como dicen las abogadas y los abogados. Entonces, este es un enfoque sistémico. Les voy a hacer una presentación para explicar qué es lo que hace este proyecto para reducir los tiempos sin bajar el estándar a 3 niveles: permisos, sistema e institucionalidad. Y simplemente recordar que, bueno, son 157 artículos, y tal vez la manera más simple de articular la profundidad del cambio es señalar que este proyecto de ley cambia 46 leyes. Este proyecto de ley cambia el Código de Agua, el Código Minero, el Código Sanitario, entre otras. Eso es la profundidad que tiene, entre otras cosas porque aprendimos de nuestra experiencia. Alguna vez cuando en la Ley General de Base, ¿no es cierto?, se trató de hacer alguna de estas cosas, pero se trató de hacer solo con una ley general sin intervenir las leyes específicas sectoriales. Entonces, por ejemplo, cuando se hace la declaración jurada, se interviene cada una de las leyes donde está el marco regulatorio de ese permiso en particular, de forma tal de que no sea interpretable a futuro de que efectivamente un permiso está habilitado para declaración jurada. Entonces, aquí en el fondo se decidió hacer una cirugía mayor.
no un tema simplemente declarativo en solo una ley marco que fuera la orientadora. Vamos entonces ahora al grueso de la presentación, que es ver cómo actúa esta ley a nivel de cada uno de estos niveles: permisos, sistema, institucionalidad. Y aquí la metáfora que me gustaría utilizar, y que creo que es una metáfora muy útil para el debate que viene ahora programático, que es un debate, yo creo, súper importante para el país, porque es el momento para pensar distinto, para pensar fuera de la caja, para ver las cosas que están pendientes, porque hay muchos temas pendientes en materia económica en nuestro país. Me gustaría transmitir que este proyecto, en vez de pensar que el problema se soluciona haciendo solo una medida, este proyecto aborda este problema a través de muchas medidas. Entonces, piénsenlo en materia pugilística como que es un proyecto que no gana por nocaut, sino que gana por puntos. Pega un combo en el riñón, un combo arriba, un combo, y es la combinación de todos esos combos que se pegan durante el round lo que genera el efecto de reducir los tiempos sin bajar el estándar regulatorio. Y entonces los voy a tratar, lo que voy a hacer en la presentación ahora es voy a mostrar los distintos, digamos, combos que se pegan a estos distintos niveles. Entonces partamos a nivel de permiso. Tomo acá un permiso de la DGA, de hecho, que estaba en el discurso de Felipe, eso no estuvo coordinado, que depende del Ministerio de Obras Públicas. Entonces el primer problema que tenemos es que la parte efectiva, el tiempo efectivo que se demora el permiso es más de lo que está en el tiempo normativo, esa parte roja, que para ser justo acá, esto que la parte roja sea más chica que la parte blanca es solo para ilustrar esto cualitativamente, porque cuantitativamente no lo es. Muchas veces la parte roja puede ser 4 veces, 5 veces lo que es la parte blanca. Entonces veamos qué cosa hace el proyecto de ley para eliminar esa parte roja. Distintas cosas. Primero, en los proyectos más grandes hace algo que se llama el examen de admisibilidad, que es muy útil porque en la actualidad pasa que a veces te rechazan un año después un permiso y te dicen es que le faltaba un papel, le faltaba un elemento formal, en fin. Ahora define un momento acotado de unos pocos días en que todo lo formal tiene que ser resuelto de manera tal de que después uno se centre en lo sustantivo. Se elimina la necesidad, la obligatoriedad de esperar los informes. Esto es lo que de otras maneras se le llama silencio administrativo intermedio. ¿Qué significa esto? Piensen la concesión marítima, que es uno de los tantos permisos sectoriales que se incluyen en este proyecto de ley. La concesión marítima que ve la Subsecretaría de Fuerzas Armadas tiene que en algunos casos solicitar informes de 10 otras instituciones del Estado, por ejemplo el Ministerio de Transporte. Lo que dice esto es que si alguno de ellos se demora, la Subsecretaría de Fuerzas Armadas puede seguir sin necesidad de tener que esperar ese informe. Esto hace mucho sentido, ¿no es cierto?, porque va a permitir avanzar mucho más rápido. Y esto lo hace en todos los casos, salvo en los casos en los que el informe es indispensable para la decisión. Por ejemplo, una concesión de uso oneroso necesita la tasación de impuestos internos, o si no, no se puede definir el pago que tiene que hacer ese titular. Pero en la gran mayoría de las cosas, más del 90% de los casos, no va a ser necesario esperar ese informe. Se regulan las iteraciones, en fin, en la actualidad hay muchas iteraciones que se pueden realizar, eso se termina a propósito de este proyecto. Hay incentivo a los funcionarios, este fue uno de los temas que tuvimos que acordar con la oposición, que como ustedes recordarán tuvo esto apoyo bastante transversal al final, a pesar de que fue difícil las negociaciones durante todo el proceso. Reconozco, por ejemplo, el rol que tuvo, por nombrar a alguien, el senador Rojo Edwards, que tuvo un rol bien relevante y que tal vez no en todos los temas me sería tan fácil llegar a un acuerdo con el senador, pero en este tema trabajamos muy duro y yo reconozco todo el empeño que él le puso, también para solucionar las diferencias que teníamos. Pero una cosa importante para la oposición en su minuto era que querían el tema de incentivos. Lo que yo les decía de vuelta es, ojo con los incentivos, porque si tú dices algo del tipo, mire, si un permiso tiene 30 días y si se pasa 30 días, baja a la mitad del sueldo, el funcionario que está a cargo de esto, lo que va a pasar es que en el día 28 te va a rechazar el proyecto. Y el problema teórico que existe acá, si hay aquí gente que trabaje el tema de diseño de mecanismos, el problema teórico complejo que existe acá es que tú, como hacedor de política pública, buscas salvaguardar dos objetivos: el tiempo, que se cumplan los tiempos, y la calidad de la decisión. Y el problema es que el tiempo es observable, la calidad de decisión no es observable. La calidad de la decisión solo la sabe bien el mismo organismo que el que tiene que cumplir los tiempos. Entonces, cuando tú pones todos los incentivos duros a la parte observable, lo que pasa es que lesionas la parte no observable. Entonces, dejamos un esquema de incentivos. Hay distintas cosas que generan incentivos en este proyecto. Por ejemplo, ahora va a haber, toda la información va a ser transparente y la oficina que va a estar alojada en el Ministerio de Economía va a poder entregar esa información a la Contraloría. Porque, por supuesto, los funcionarios tenemos que cumplir la ley.
Y ahora vamos a tener información para saber si se está cumpliendo o no se está cumpliendo la ley. Pero además quedaron incentivos monetarios, es decir, con impacto en el sueldo de las jefaturas de estos servicios. Entonces, yo diría, es un acuerdo intermedio, pero recogió lo que quería la oposición en materia de incentivos y recogió nuestra preocupación de que no definiéramos un esquema de incentivos que al final iba a generar más daño que cosa positiva. Y además, esto fue con acuerdo de la ANEF, que me parece muy importante porque en última instancia los funcionarios públicos son quienes tienen que impulsar esto. Silencio administrativo. El silencio administrativo ya existe, en teoría, pero en la actualidad, para que un titular ejerza el silencio administrativo, lo que tiene que hacer es lo siguiente: cuando no se cumple el tiempo, tiene que ir a la misma institución que no está cumpliendo el tiempo y decirle y denunciar a esa institución en esa institución. Y además le da 5 días hábiles para reaccionar. Entonces, por supuesto, nadie lo hace, porque corre el riesgo de que en esos 5 días hábiles, por ejemplo, le rechacen el proyecto. Entonces, ¿qué es lo que hace este diseño? Va a haber una plataforma, la misma plataforma que después voy a hablar más de ella, fue creada durante la administración anterior, donde Juan José tuvo un rol bien relevante allí. Entonces, en esta misma plataforma única, los titulares van a tener la posibilidad de imprimir un certificado una vez que se concluya el plazo, que va a tener el mismo valor jurídico que la autorización. Es un derecho del titular, no es una obligación. Si un titular no quiere hacer esto por la razón que sea, puede seguir esperando, pero va a tener el derecho de imprimir este certificado. Y además, en el caso de las empresas más grandes, que probablemente van a tener susto de hacer algo de este tipo sin tener suficiente certeza jurídica, les damos la posibilidad de ejercer este derecho con una especie de declaración jurada, de manera tal de que quede muy claro de a qué se le está dando la autorización a propósito de ese silencio administrativo. Eso es muy importante porque, como cualquier autorización, tanto que la de un funcionario público como una autorización a propósito de un silencio administrativo, puede ser sujeta a recursos judiciales posteriores. Entonces tiene que quedar muy claro qué es lo que está siendo objeto de esa autorización. Y para darle alguna idea, lo que va a ocurrir acá es que más o menos en 1/3 de los permisos van a quedar con silencio administrativo positivo. Esto no se puede hacer en todos los casos porque uno no puede darle una concesión marítima un silencio administrativo positivo, pero sí se puede hacer en muchos otros casos. Entonces, eso por sí solo, recuerden la idea de los combos, eso por sí solo debiera solucionar 1/3 del problema. 1/3 del problema de que no se cumplan los tiempos objetivos. Y además lo que hacemos es que definimos mejor los tiempos y reducimos muchos tiempos. Eso también lo hace el proyecto. No es el foco del proyecto porque mal haríamos pensar de que, producto de que vamos a reducir todos los tiempos, ahora sí se van a cumplir cuando incluso con los tiempos actuales no se cumplen. Entonces hay que hacer muchas otras cosas, pero además se reducen los tiempos. Dije que me iba a demorar 20 minutos, me va a demorar 30. Perdón por a propósito del... Acabo de no cumplir esta parte para efectos de la presentación. Entonces, la combinación de todas estas cosas, junto con muchos otros temas, aquí estoy haciendo solo un resumen de las más importantes, nos debiera permitir reducir los tiempos del permiso. Pero la realidad, sobre todo de un proyecto grande de inversión, no es este permiso. La realidad se parece más a esto. Muchos permisos sectoriales que tienes que solicitar. Una inversión grande puede pedir cientos de permisos. Quimallo Aguirre tiene que pedir 5.000 autorizaciones sectoriales posterior a una RCA. Después voy a hablar del impacto que podría tener en el caso de Quimal. Eso al final de mi presentación. Entonces veamos ahora qué es lo que hace este proyecto de ley a nivel de sistema, es decir, a nivel de cómo se organiza la secuencia de todas estas autorizaciones. Lo primero, las declaraciones juradas. En régimen vamos a tener 92 declaraciones juradas de estos más o menos 400 permisos. El proyecto de ley en particular habilita 50, pero también está el proyecto de las DOM, que ya se aprobó hace un tiempo, que habilita otras tantas, y hay unas 30 que no están en leyes, sino que están en reglamentos, por lo tanto los cambios a declaraciones juradas los vamos a hacer en esos reglamentos. Los vamos a hacer, digo ahora, esto lo va a hacer el ministro García con su equipo que tiene que implementar todo esto, que es de una máxima dificultad y que va a ser parte de la tarea del gobierno que sigue, a pesar de que nosotros vamos a dejar implementado el grueso. ¿Cómo van a funcionar las declaraciones juradas? Para cada uno de estos 92 permisos va a existir un umbral objetivo. Bajo ese umbral, tú vas a ir por declaración jurada, sobre ese umbral, tú vas a ir por autorización. ¿Cuál va a ser el impacto de esto? A mi juicio van a haber 2 impactos importantes. Para las pymes, que van a ser las grandes beneficiadas de las declaraciones juradas, el grueso de sus permisos van a quedar en declaraciones juradas. Por lo tanto, van a ir mucho más rápido por el solo hecho de que ahora van a tener que presentar una declaración jurada en que se tiene que cumplir el estándar. Aquí no se elimina el estándar, solo se cambia quien certifica el cumplimiento del estándar. Y en el caso de las empresas más grandes, con grandes proyectos de inversión, van a haber algunas cosas que van a pasar por declaración jurada, les voy a hablar de un ejemplo de eso más adelante, pero el efecto principal va a ser que ahora
los mismos funcionarios públicos, con sus mismas horas personas, en vez de tener que, no sé, estar en una seremía de salud en una región, teniendo que revisar 500 permisos, van a tener que revisar 50 permisos, 100 permisos. Entonces, esos 50, 100 permisos los van a poder contestar mucho más rápido de lo que los contestaban antes. Entonces, esto es muy importante por su efecto sistémico, porque hay un atochamiento gigante en los servicios. El problema principal no es funcionarios sacando la vuelta. Quiero ser muy claro en esto, porque nosotros hemos recorrido el país, sabemos que eso no es así. El problema principal es que tiene muchas cosas que ver, y tiene muchas cosas que ver de riesgo bajísimo. Y si el problema de los permisos es evitar riesgo, no hay ningún problema en que dejen de revisar las cosas que no tienen riesgo, o que tienen un riesgo muy, muy acotado. Entonces, ese es el sentido de las declaraciones juradas. Fíjense que la gracia de esto, a mí muchas veces me han dicho personas, bueno, pero ¿por qué no eliminan permisos? Bueno, esto no es tan distinto, pues sobre todo para quienes tienen más formación matemática, pensar el problema continuo en vez de un problema binario, ¿no es cierto? Si uno eliminar un permiso, es bien parecido a que ese permiso se deje de utilizar en el 90% de los casos, que son los casos de bajo riesgo. Y la gracia que tiene esto, a diferencia de eliminar un permiso, es que no elimina el estándar. El estándar sigue existiendo, entonces se cumple nuestro principio que está en el diseño de reducir los tiempos sin bajar el estándar. Entonces, desacopla, la gracia de esto, y esto me lo dijo una vez Ignacio Briones, que hemos conversado mucho sobre este tema. Ignacio me decía, la gracia de esto es que desacopla la discusión del estándar de la usabilidad de los permisos, de la intensidad regulatoria. Y yo creo que ese es un camino que además es políticamente mucho más fecundo que haber hecho una estrategia de eliminar permisos. Nosotros igual eliminamos algunos, pero pocos, no es el diseño principal. Tramitación paralela, esto lo decía Felipe, en la actualidad esto funciona más o menos así. Hay un RCA en algún momento y hay muchas secuencias. Los servicios, por una práctica, en muchos casos yo creo con buenas intenciones, pero con un resultado muy malo, un resultado final malo, digamos, han ido inventando secuencias. ¿Ya? El MIMBU te dice, si tú quieres este permiso, tienes antes de mostrarme el permiso del SAC. ¿Ya? Y eso no tiene ningún sentido, porque estos permisos son autocontenidos. Se pueden evaluar en sí mismos. Entonces, lo que hace este proyecto es súper simple. Les dice, el titular tiene derecho a tramitar todo de forma paralela si así lo desea. Ese es ese artículo, entonces todo va a pasar de esto a más o menos esto. No va a ser todo paralelo porque igual hay una secuencia óptima. ¿Ya? Y esto, el efecto de permitir el paralelizar los procesos, que yo lo aprendí esto cuando estaba estudiando mi doctorado de economía y me especialicé en econometría estructural, que ni les digo lo que sufrí en ese proceso. Cuando uno hace un código de programación, la clave para reducir los tiempos y que sea viable hacer esa estimación es paralelizar procesos. Y uno tiene que paralelizar todo lo que se pueda paralelizar. Esa es la clave, por lo menos para esas programaciones estadísticas. Este efecto nosotros ni siquiera lo hemos medido. Cuando decimos que el efecto del proyecto va a ser entre 30 y 70%, no hemos medido este efecto. Porque es muy difícil para nosotros. Imagínense un proyecto de inversión con 5.000 autorizaciones. La forma en que va a organizar todos estos procesos y va a optimizar la secuencia es muy difícil de anticipar para la Oficina de Grandes Proyectos en el Ministerio de Economía. Entonces, esta es una de las razones por las que nosotros creemos que este 30%, 30-40% en el caso de los grandes proyectos está subestimado. Tramitación ágil, que tampoco está considerado en los efectos. Vamos a tener la posibilidad de decir que algunos proyectos de inversión definidos por un comité de ministros, donde va a participar Hacienda, el Ministerio de Medio Ambiente y Economía, van a poder tener la mitad del tiempo. Piensen aquí en Manloquirre, que le estaba comentando antes. Piensen en una desaladora que sea importante por una situación de escasez hídrica. Piensen en un hospital. Proyectos públicos, privados, que son fundamentales en algún momento, yo lo diría así, cuyo atraso realmente pone en una situación extrema a la sociedad. ¿Ya? Y por tanto hace sentido apurar. Esto lo han hecho todos los gobiernos. La única diferencia es que ahora esto se formaliza y le da a la decisión además una consecuencia práctica, que es esa reducción del 50% de los tiempos. En la actualidad, cuando los gobiernos tratan de apurar cosas, por ejemplo, el presidente Boric en algún momento fue a Coquimbo y dijo, no es aceptable que la desaladora esté el 2030 y algo, tiene que estar durante esta década. Y les dio una instrucción de eso. Pero esa instrucción, la consecuencia que tiene es que todos los equipos hacen su mejor esfuerzo, lo ponen primero en la lista, en fin, pero no tiene una consecuencia administrativa concreta. Ahora va a existir una consecuencia administrativa concreta. Y por último, estabilidad regulatoria. Este fue otro de los cambios que conversamos principalmente con Chile Vamos y con el senador Edwards, porque este fue un cambio que hicimos en el Senado.
¿Cómo va a funcionar la estabilidad regulatoria? Va a funcionar de la siguiente manera. El titular va a tener el derecho a que todos los permisos sectoriales sean evaluados con el estándar que existía cuando ingresó al sistema de evaluación ambiental. Piensa en un proyecto que ingresa el 2022 y se demora 2 años en el sistema de evaluación ambiental. Sale el 2024 y el 2025 pide un permiso sectorial y el 2024 le cambiaron las características, el estándar regulatorio. Él va a tener el derecho a pedir el estándar regulatorio que existía el 2022. De nuevo, es un derecho del titular, no una obligación. Puede pasar que eso mejore en el tiempo, que sea mejor para el titular, o que sea más exigente pero el titular esté disponible. Bueno, en todos esos casos va a poder seguir, pero el titular va a tener el derecho a aquello. Esto yo no creo que vaya a tener un efecto tan grande en los tiempos, pero sí, a mi juicio, tiene un efecto bien importante para que, sobre todo, grandes inversiones que pueden tener susto o pueden tener miedo de algunas cosas regulatorias en particular que puedan cambiar, tú le des tranquilidad de que eso no va a cambiar durante el proceso y, por lo tanto, más que cambiar los tiempos, yo creo que esto puede ser relevante para que ciertas inversiones se concreten. Ciertas inversiones que están más en el margen, por ejemplo, respecto a su rentabilidad futura. Esto no significa que si 10 años después, 5 años después, no sé, se cambia, por ejemplo, el estándar de material particulado y todas las empresas tienen que cumplirlo, por supuesto, esta empresa también lo va a tener que cumplir. Esto tiene que ver con que no te cambien los permisos durante tu proceso de construcción, en el fondo. Eso es el sentido de la estabilidad regulatoria. Última parte de la presentación. ¿Qué es lo que hacemos a nivel institucional? Todo lo que hacemos a nivel institucional no tenemos nosotros medido el efecto que puede tener en los permisos. Por ejemplo, aquí vamos a tener, todo va a ser totalmente transparente. La prensa va a poder ir viendo en línea cuánto se está demorando cada uno de los servicios. Eso, por supuesto, va a generar una presión en los servicios, pero es muy difícil saber cómo esa presión se va a traducir en menos tiempo. Entonces, todo lo que les voy a comentar ahora no está considerado en las estimaciones de las reducciones de tiempo. Lo primero que hacemos es que le damos estatuto legal y le damos más fuerza a la ventanilla única que fue creada durante la administración del presidente Piñera. Esta ventanilla única, cuando nosotros llegamos al gobierno, ya estaba creada, que era una muy buena noticia, y tenía un conjunto todavía acotado, porque se había creado hace poco, de permisos que ya eran interoperables. Porque tú lo que necesitas acá es que cuando se mueve el permiso en la Subsecretaría de Fuerza Armada, quede claro en la página del Ministerio de Economía que se mueve ese permiso. O sea, necesitas muchos programadores ligando estos dos lenguajes de programación, en el fondo. En la actualidad, nosotros partimos con unos 20 permisos que ya eran interoperables, llevamos unos 200, y el compromiso del gobierno es llegar más o menos a 240. Entonces, igual, la siguiente administración va a tener que terminar este proceso de interoperabilidad. ¿Cuál va a ser la gracia de esto? Yo diría 2 o 3. La primera es que, desde el punto de vista de los titulares, va a ser mucho más transparente. No va a tener que ir haciendo este ejercicio como del compra huevos que hacen en la actualidad, en que tienen que pasar por muchas instituciones y en mucho desgaste, sobre todo porque muchas de estas instituciones están en regiones. Lo segundo es que del Estado va a ser un cambio gigante. El Estado ahora va a tener información en línea, en tiempo real. Esa información no la tenemos en la actualidad. Cuando hicimos todo este proyecto es súper difícil, tú tienes que ir conversando con cada uno de los servicios y ir levantando esa información. Va a poder entregar esta información a la Contraloría, en caso de que algunas instituciones no estén actuando de acuerdo a lo que señala la ley. Y por último, esto va a ayudar a la estandarización de los procesos. Una de las cosas que hace este proyecto de ley, para evitar que en una región te pidan 5 cosas por lo mismo y en otra te pidan 10, una de las cosas que hace este proyecto es que exige un formulario único para cada una de las autorizaciones, es decir, 400 formularios únicos. Bueno, es súper difícil de exigir que se utilicen estos 400 formularios únicos cuando todo esto está totalmente descentralizado. En cambio, si se hace todo por las solicitudes se hacen todo por una ventanilla única, vamos a poder exigir efectivamente ese formulario único. Va a haber reportes públicos de desempeño, van a haber evaluaciones. Una de las cosas que nos pidió la oposición, adelantando lo que decía Felipe, es que nos piden, está en los transitorios del proyecto de ley, ciertas presentaciones que tenemos que hacer. Y además, estamos obligados a una evaluación internacional como de mayor profundidad a los 3 años de implementación del proyecto. Hay una nueva institucionalidad, una oficina en el Ministerio de Economía. Esta fue una de mis disputas más grandes con la oposición. Yo creo que aquí se equivocaron. O sea, querían que fuera una cosa muy chica, que yo no pudiera contratar gente para esto. Y yo les decía, pero si esta va a ser la institución que va a tener que lidiar con otras 40 instituciones cuya función es evitar riesgos y, por lo tanto, para efecto de los permisos, demorarse más. ¿Cómo no vamos a tener una institución fuerte que ayude a que se demoren menos? Ahí yo creo que hubo una postura muy ideológica de nunca quiero más personas en el Estado, básicamente. Pero igual lo que quedó es razonable,
es una oficina en el Ministerio de Economía que va a tener fuerza, va a tener una serie de prerrogativas y además va a estar conectado al presidente de la República, lo que es muy importante, porque siempre los presidentes de la República van a querer que la inversión vaya más rápido y tener un contacto directo con esta oficina, más allá de que esté alojada en el Ministerio de Economía, va a ser una buena medida para esos efectos. Y por último, un proceso de mejora regulatoria continua. Un cambio de esta naturaleza es imposible que quede perfecto. Pero el punto de partida es tan malo, a mi juicio, que esta reforma, con la profundidad que tiene y con el esfuerzo que hicimos en conjunto con la oposición para llegar a un acuerdo, va a ser una diferencia bien grande, pero hay que ir mejorándola en el tiempo. Entonces, el mismo proyecto de ley define un mecanismo para que se vayan identificando nuevas declaraciones juradas, permisos que se puedan eliminar a futuro. Todo eso va a tener un mecanismo continuo. ¿Cómo va a pasar esto entonces? Este va a ser como el punto de partida. Vamos a eliminar la parte roja, vamos a eliminar la secuencia innecesaria y vamos a quedar con una cosa más de esa naturaleza. Déjenme terminar con solo un ejemplo, y con esto termino porque me tengo que ir volando para llegar a la siguiente tarea. Piensa en Kimán Loguirre, y aquí voy a comentar solo una cosa de Kimán Loguirre. Kimán Loguirre es una inversión crucial para el país, que nosotros esperamos que obtenga su RCA durante esta administración. Es crucial porque va a reducir los costos de la energía y además es crucial porque nos va a traer energía verde y nos va a ayudar a la transición hacia la carbono neutralidad, porque la crisis climática sí existe. Esto quiero recordarlo, también es importante en el contexto de las discusiones programáticas de este año. Bueno, este proyecto son 1.400 kilómetros y es una franja de unos, no me acuerdo si 30 o 50 metros. Tiene que pedir como 5.000 autorizaciones sectoriales. Aquí ya me están, este es como, ¿cómo se llama? Me hicieron como un silencio administrativo, o sea, me pasé el tiempo y ya me eliminaron. Como, según recuerdo, como 800 de estas 5.000 son un permiso que estaba al inicio de esta presentación, modificación de cauce. ¿Qué es lo que ocurre acá? Esta franja pasa por 800 cauces muy pequeños. ¿Qué es lo que tiene que hacer la obra de eso? Tú tienes que pasar, el cauce lo tienes que pasar por un tubo por abajo y salir al otro lado. Es decir, es un cambio que no tiene ningún impacto ni en el uso de agua por parte de las personas, no tiene ningún impacto distributivo, todas estas cosas que son muy complejas y que nos tuvieron 10 años discutiendo el código de agua. No tiene que ver con derechos de propiedad, nada de eso. Simplemente pasar esta cosa por un tubo. Bueno, en la actualidad, esos son 800 permisos que tiene que dar la DGA. Ese permiso pasa a declaración jurada. Lo que va a ocurrir para Kimal, entonces, en la medida que esto lo hagamos rápido, es que va ahora, de esas 5.000, va a haber por lo menos 800 que van a pasar a declaración jurada. Piensa en el impacto que va a tener para Kimal, pero además piensa en el impacto que va a tener para la DGA. Si son 800 menos autorizaciones que tienen que ver su funcionario. Entonces, solo ese efecto, además de la tramitación paralela, muchas otras cosas que cambian, va a tener, por supuesto, un impacto muy, muy relevante. Termino diciendo que para que esto resulte, se va a requerir mucha gestión. Yo creo que este es un buen proyecto de ley, pero un buen proyecto de ley no reemplaza la necesidad de gestión. La única diferencia va a ser que ahora esa gestión, por hacer las cosas más rápido, va a estar en un contexto favorable, va a estar en una institucionalidad favorable y además va a estar con un proyecto de ley que declara que tienen que pasar estas cosas, que declara que los permisos tienen que ser proporcionales, que tiene que haber una costo-efectividad, que tiene que haber simplicidad en los procesos. Entonces, todo, digamos, un esquema institucional que no va a ser milagro, va a bajar los tiempos de manera importante, pero que sobre todo va a generar una condición favorable para que próximas administraciones puedan hacerlo mucho mejor de lo que lo hemos hecho nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias por su exposición. Entendemos que debe continuar con su agenda de hoy, por lo que agradecemos su asistencia. Gracias. Daremos ahora inicio al panel de conversación que será moderado por Karin Moore, coordinadora legal de CLAPES UC. Invitamos a los panelistas a ubicarse en los asientos: Luis Eduardo Escobar, Juan José Obach, Jorge Quirós y Karin Moore. Bienvenidos.
Vuelvo entonces a agradecer al ministro de Hacienda, Nicolás Grau, por acompañarnos esta mañana. También agradezco a todos quienes nos acompañan en el Salón de Honor de la Pontificia Universidad Católica de Chile y, por cierto, a quienes nos acompañan vía streaming en esta jornada. Tenemos el honor de tener acá presentes a quienes son los representantes y encargados económicos de las distintas campañas presidenciales. En primer lugar, voy a saludar aquí a mi lado a Luis Eduardo Escobar, representante económico de la candidatura de Janet Jara, a Juan José Oach, representante económico de la candidatura de Evelyn Matei, y por cierto a Jorge Quirós, quien está acá por la candidatura de José Antonio Kast. El ministro nos ha dado grandes noticias. Como él muy bien dijo, este es un proyecto de ley que todos confiamos y esperamos que se transforme en el corto plazo, ¿no es cierto?, en una positiva e importante ley, una muy buena noticia para la inversión, para el crecimiento económico y, consecuentemente, para el empleo que tanto necesita nuestro país. Las lecciones de las que ha dado cuenta la presentación del ministro son importantes, pero de esas lecciones también vienen tareas, porque este es un gran proyecto de ley, pero sin duda es un proyecto de ley que aún necesita perfeccionarse. Hay materias que quedan fuera, que tiene que ver con la Ley de Bases Generales de Medio Ambiente y, por cierto, con elementos como, por ejemplo, la legislación relativa al Consejo de Monumentos Nacionales. La pregunta, la invitación para reflexionar hoy es a partir de las lecciones, pero también de las tareas pendientes. Vamos a partir por aquí a mi lado, ¿no es cierto?, el representante de la candidatura de Janet Jara, don Luis Eduardo, por favor. Ahí sí, sí que le... ¿Aló? Sí. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Creo que esta es posiblemente una de las reuniones más importantes que vamos a tener en el periodo de la campaña, porque lo que se ha hecho en esta ley, que el ministro Grau todavía dice que es proyecto de ley, pero que yo espero que se convierta en ley, es fundamental. Yo creo que de alguna manera cambió el enfoque de cómo hemos abordado los desafíos legales e institucionales al interior del Estado. Y en ese sentido quiero congratular a CLAPES y a todos los que participaron en el desarrollo de esta ley y en las discusiones que la llevaron al estado en que está. Creo que fue Joe Ramos esta semana que dijo que esto es lo más importante que ha hecho el Ministerio de Economía en los últimos 20 años y yo creo que no se quedó corto. Yo creo que es así de importante lo que tenemos al frente. Una de las cosas que yo creo que es fundamental es haber sabido diseñar los equilibrios que permitan facilitar la promoción de las inversiones con resguardar el interés público, o sea, que no rebajáramos el estándar de protección que está implícito en las regulaciones que tenemos. Y el ejemplo que él pone, digamos, de los edificios antisísmicos, no cabe la menor duda de que es uno de los grandes ejemplos de buenas regulaciones que hay en Chile, que nos pone al estándar, cuando hablamos de edificios antisísmicos, la conversación en serio es entre Japón y Chile, no hay más. Entonces, de ese nivel es alguna de las regulaciones que nosotros tenemos en Chile y tenemos que saber cuidarla. El equilibrio entre regulación e inversión no es siempre un tema de interés público versus interés privado. También aquí hay el interés público, hay un aspecto ético que el ministro no mencionó. O sea, nosotros los economistas nos entrenan para hacer análisis costo-beneficio. Entonces decimos, bueno, ¿cuánto cuesta la regulación versus los daños que puede hacer la inversión? Pero hay una raya ética de esa cosa, ¿no? Una de las cosas que uno no puede decidir es cuánto más cáncer vamos a tolerar en ventanas, por ejemplo. Ese tipo de cosas, ahí hay una raya ética y donde la regulación pasa a jugar un papel fundamental en la protección de la vida, pero también de la calidad de vida y del futuro
de nuestros niños. Otro criterio fundamental que está incorporado en la ley, y perdónenme que lo repase, pero yo quiero insistir en la importancia de algunas de estas cosas, es el menor costo para la sociedad y el inversionista. ¿Cómo podemos hacer que se cumplan estas normas que queremos proteger al menor costo posible? Y eso yo creo que la ley actual, la ley que L+, como la resumen, es un avance muy significativo en términos de saber apreciar los costos que tienen las regulaciones y tratar de llevarlas al mínimo. Y por último, algo que yo creo que es fundamental es que las reglas tienen que estar claras desde el inicio. Permítanme, yo acabo de terminar hace pocas semanas atrás en mi cargo como presidente del Puerto de Valparaíso. No es tan terrible como lo de Kamal Aguirre que puso el ministro aquí, pero se parece bastante. ¿Ya? El proyecto de ampliación del Puerto de Valparaíso lleva más de 12 años en el sistema de permisología y evaluación ambiental en Chile, y de ahí todavía nos quedan todos los permisos sectoriales por delante. O sea, esa lista secuencial que tenía el ministro en su gráfico, a mí me tocó vivirla. Y les digo, todavía no salimos de la evaluación ambiental y de la RCA, en parte porque hay muchas cosas que no se podían hacer. Por ejemplo, el Consejo de Monumentos Nacionales. El Consejo de Monumentos Nacionales nos tiene que evaluar si acaso nosotros podíamos cambiar el destino de un edificio en el muelle de Valparaíso, que hoy día seguramente nadie lo conoce, que es un acuario que no tiene ninguna relevancia, que es de muy mala calidad y que lo visitan muy pocas personas. Y es un edificio antiguo que era un rectángulo. Y nosotros lo que estábamos proponiendo hacer ahí es un centro portuario, o sea, un centro donde la gente pueda visitar el puerto y entender cómo funciona el puerto. Nosotros seríamos el primer país en Chile, el primer país en Sudamérica que tendría un centro portuario, cosa que se usa mucho en los puertos europeos, por ejemplo. Bueno, queríamos arreglar el edificio por fuera. El Consejo de Monumentos Nacionales dijo, no, ese es un edificio que a pesar de ser industrial, no puede ser alterado porque entonces no sería igual a los edificios, no sería del estilo de los edificios que lo rodean. Entonces, cuando uno tiene ese tipo de regulaciones y empieza la discusión entre los arquitectos, tenemos serios problemas con las reglas. Algunos de los instrumentos que los mencionó el ministro, las técnicas habilitantes, y sobre todo hay uno que me parece que es muy importante dentro de las técnicas habilitantes que tienen que ver con, desde luego, las declaraciones juradas, pero también sobre el hecho de que las instituciones puedan contratar personal que evalúen que se están cumpliendo con las condiciones y que no tenga que ser visitas a terreno de los mismos funcionarios. En fin, hay una serie de cosas en este proyecto que son importantes y me quiero referir a una más. Sigo con el ejemplo de Valparaíso. Lo que nosotros tuvimos que hacer finalmente para poder desenredar la madeja fue acudir al presidente de la República a que se haga parte y reciba lo que constituyó el acuerdo por Valparaíso, que fue un trabajo de muchas horas. Yo tuve más de 90 reuniones y cada una de más de una hora, con todo tipo de gente para poder sacar adelante el proyecto. Pero el enemigo del proyecto, como decía Churchill del Parlamento inglés, no era la oposición que tenía al frente, no era la gente de Valparaíso. El enemigo real estaba dentro de la burocracia estatal. Y eso es algo que nosotros tenemos que resolver de alguna manera, y no puede ser de que el presidente de la República o la presidenta de la República, por la vía de prioridades presidenciales, tenga que resolver el avance de los proyectos en Chile. Así que aquí hay una tarea con la cual nosotros estamos comprometidos. Si llegamos a la presidencia de la República, vamos a trabajar seriamente para desarrollar la oficina que está en la ley y fortalecer la superintendencia que se plantea. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Luis Eduardo Escobar. Seguimos ahora entonces con
Juan José Ovach, representante de la candidatura de Evelyn Matei. Leyendo los programas de gobierno de los distintos candidatos que están hoy acompañándonos acá, hay distintos matices, ¿no es cierto?, desde lo más técnico, con inclinación más social y algunos más detallados. Sin embargo, creo, Juan José, que sería muy interesante para quienes nos acompañan hoy día precisión respecto de la implementación de lo que hemos escuchado esta mañana. ¿Cuáles son los puntos sobre los que habría que poner acento en un potencial futuro gobierno? Por favor. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Quiero partir primero hablando de una lección que nos deja la presentación del ministro y en particular la aprobación de esta ley, y después voy a entrar más a lo que nosotros vemos como tareas fundamentales de ser un nuevo gobierno. Lo primero, creo yo que es súper importante dimensionar de lo que estamos hablando acá. Yo creo que hoy en día los dos principales restricciones al crecimiento económico en Chile es probablemente una alta tasa de impuesto corporativo y los problemas de la permisología. En economía solemos hablar de los precios sombra de las restricciones, que básicamente es que cuánto mejora tu función objetivo, cuánto mejora en este caso la economía si nosotros somos capaces de mejorar este problema, y las estimaciones que hay acá son brutales. O sea, distintos centros de estudio, la misma Comisión Nacional de Productividad, la Comisión Marfan, han estimado que el costo de la permisología es alrededor de 0,5 puntos del PIB. Si somos capaces de disminuir en 1/3 los plazos de tramitación, es un beneficio para las empresas de alrededor de 3,7 puntos porcentuales, y la recaudación fiscal aumentaría en 0,23% puntos del PIB si es que logramos reducir los plazos en 1/3. Entonces estamos hablando de un tema muy, muy relevante para la economía del país, y yo quiero felicitar al ministro Grau y en general también al Congreso y todo por haber aprobado esta ley, que sin duda es una política de Estado. Y me gustaría hacer un poco de historia sobre esto para que nos demos cuenta por qué es una política de Estado. Los esfuerzos para combatir la permisología no son de este gobierno exclusivamente, no son del gobierno de Sebastián Piñera II, que en particular me tocó estar a cargo de la oficina GPS que trataba de facilitar los proyectos de inversión, sino que vienen de mucho antes. Y se ha ido construyendo una institucionalidad y un músculo adentro del Estado para poder estar en el pie que estamos ahora. Se hacía en los gobiernos de Lagos de manera muy informal en el Ministerio de Hacienda, después pasó esto al Ministerio de Economía, en el gobierno del presidente Piñera I se creó un comité de agilización vía decreto, que luego fortalecimos también en el gobierno de Piñera II con una oficina que tenía alto apoyo presidencial y también ministerial, y llegamos al punto de que un gobierno de izquierda que no tenía en su programa de gobierno este tema, logra impulsar con fuerza un proyecto de estas características, una ley marco de permisos sectoriales. Entonces, ¿por qué hago este recuento? Porque quiero reivindicar la importancia de llegar a acuerdo en temas que son trascendentales para el país, en este caso algo que si implementamos bien y si lo logramos bien va a aumentar el crecimiento potencial de Chile, que es lo importante. Y eso se logra obviamente con una buena gestión del Estado, pero también se logra con acuerdos que en este caso se llevó a cabo el ministro Grau con el actual Congreso. Entonces, eso creo yo que es algo muy importante a rescatar. Dentro de las tareas, a ver, que nosotros en el programa de la candidata Evelyn Matei hemos sido súper enfáticos que este tema de la permisología es clave para llevar a Chile a crecer nuevamente al 4%, y creemos que en el debate se ha instalado quizás una falsa dicotomía entre, bueno, ¿qué hacemos? ¿Hacemos solo todo vía administrativa o hacemos todo vía proyecto de ley? Aquí en buen chileno yo creo que se puede caminar y mascar chicle a la vez, y es importante avanzar en los dos frentes. Por de pronto, nosotros por vía administrativa creemos que es muy relevante desde el día 1, ya lo va a estar haciendo este gobierno, implementar todos los reglamentos de la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales. Son más de 40 reglamentos, son alrededor de 42 reglamentos donde se va a jugar la efectividad de esta ley. Esta ley tiene elementos muy positivos, como mencionó el ministro, pero la efectividad de esta se va a jugar en los reglamentos. Solo un ejemplo, si en los reglamentos, por ejemplo, de la clasificación de los permisos quedan todos con riesgo alto,
no vamos a poder tener ninguna declaración jurada, no vamos a poder tener ningún fast track en esos permisos. Lo mismo con los revisores externos, que los mencionó Luis Eduardo, muy importante tener buenos reglamentos. Para cada uno de estos servicios se define un reglamento de técnica habilitante y de revisores externos. Tenemos que hacer funcionar bien eso. Tenemos ejemplos en las DOM que usan revisores externos, en el Código de Aguas también hay algo de eso, pero creo que la efectividad de la ley se va a jugar en esos reglamentos. Así que nosotros tenemos los ojos puestos ahí, los estamos mirando, y no solamente estos reglamentos, sino que otros reglamentos. Hay otros reglamentos que son muy importantes para reactivar la inversión desde el día 1. Nosotros hemos hecho un compromiso que en el primer mes de gobierno poder ingresar una serie de reglamentos para reactivar la inversión, como por ejemplo el reglamento del sistema de evaluación ambiental, donde hoy en día tú puedes aumentar umbrales de ingreso, por ejemplo, de proyectos al sistema de evaluación ambiental. También reglamentos importantes como el reglamento de obra hidráulica, el reglamento de hallazgos arqueológicos, que hoy en día es totalmente anacrónico, un reglamento de los años 1990 que no norma ningún tipo de actividad para hacer las excavaciones y los rescates arqueológicos. Entonces, eso en primer lugar. Obviamente, hacer la implementación de la plataforma de permisos es muy importante, y nosotros también en el programa pusimos explícitamente que la oficina que ya existe la vamos a llevar a presidencia. Si bien administrativamente depende de economía, la importancia que tiene este tema requiere de un apoyo presidencial, y por eso nosotros creemos que es muy importante tener a la oficina en presidencia y con eso dotarla también de un mayor peso político. Con respecto a ley, yo creo que es muy importante ahora enfocarse en los cuellos de botella del sistema de evaluación ambiental. Y aquí yo creo que se puede ingresar, por ejemplo, una ley corta en los primeros días que se haga cargo de 3 cosas principales. Primero, disminuir la discrecionalidad de los organismos con competencia ambiental. Hoy en día, gran parte de los atrasos en la tramitación ambiental es porque esto se ha vuelto un repositorio de observaciones y de solicitudes que van completamente más allá de lo racional. Lo vimos, por ejemplo, en el Instituto Nacional del Cáncer, con la Seremi Medio Ambiente pidiendo refugios para invertebrados, llámese insectos y arañas en pleno Independencia. Entonces ustedes entenderán de lo que estamos hablando. Hay que fortalecer el rol técnico también del sistema del Servicio de Evaluación Ambiental y volver al espíritu original de las declaraciones de impacto ambiental. Estas eran simples declaraciones donde los titulares decían que no generan impacto. Hoy en día son mini estudios de impacto. Y por último, gestión de personas. Es muy importante elegir a funcionarios técnicos capacitados en cargos que son de máxima relevancia. Generalmente nos preocupamos de poner buenos ministros, buenos asesores, buenos subsecretarios, y las direcciones regionales, qué sé yo, de la CONAF, del SAC, del SEA, quedan a merced de los partidos políticos, esto tanto de derecha como de izquierda. Esto tiene que parar. O sea, aquí tenemos que tener a gente técnica en regiones encargada de estos equipos que están evaluando permisos, y que es muy importante. Y en el largo plazo, y eso también nosotros lo tenemos como parte del gobierno, no solamente hay que tener gente buena, sino que generar los buenos incentivos para que desempeñe una buena labor pública, y eso pasa necesariamente por una reforma al estatuto administrativo que nosotros también tenemos como parte de nuestro programa. Muchas gracias. Gracias, Juan José Obat, por esta intervención. Les recordamos a quienes están presentes en el Salón de Honor que nos pueden hacer llegar las preguntas que estimen conveniente a través del código QR que se les entregó al ingreso. Y para quienes nos están acompañando vía streaming, lo pueden hacer a través del chat disponible en la página web de CLAPES-UC, www.clapesuc.cl. Esas preguntas intentaremos introducirlas en los últimos minutos de conversación con los representantes económicos de las candidaturas. Vamos ahora entonces con don Jorge Quirós, representante de la candidatura de José Antonio Kast. Les decía que dentro de los programas habían distintos énfasis. En el programa del candidato Kast está más bien enfocado en las reformas al sistema de evaluación de impacto ambiental y además de eso, por cierto, también a los permisos ambientales en concreto. ¿Qué más? ¿Cuántas medidas más? ¿Cuántos criterios para lograr avanzar en este tema tan sustantivo como la permisología? Buenos días, Jorge. Gracias, y gracias a CLAPES por la invitación. Voy a entrar al tema que tú señalas, pero primero, igual que Juan José, me gustaría hacer un breve comentario sobre
el proyecto de ley. Es malo hablar cuando alguien no está presente en la sala, el ministro ya se retiró, pero sí que vamos a tratar de ser lo más correcto y caballero posible. Creo que esta es una iniciativa que se valora. Partamos por ahí. Pero hay un tema que es bien relevante y el ministro lo dijo, me encantó la metáfora que ocupó. Dijo que esto es como un box, una pelea de box. A mí de chico me encantaba ver peleas de box, ya como que se prohibieron después, pero Mohamed Ali, después se llama, ¿cómo se llama? La pelea famosa esa. Pero dijo el ministro, es una pelea de box que se gana por punto. Estoy bastante de acuerdo, pero le faltó agregar algo, que para que se gane por punto, el púgil tiene que tener ganas de pegar. Si el púgil no tiene ganas de pegar, no tenemos cómo ganarla por punto, ¿no? Por mucho que cambiamos las reglas del juego. Y quiero llamar la atención sobre este proyecto, porque por ejemplo, el ejemplo típico que se da de la DOH, o de los permisos de grandes obras de riego, que se demoran 8 veces más, pero el reglamento dice que se tienen que demorar menos. Entonces ahora vamos a hacer un nuevo reglamento que va a decir qué permisos pueden tener estas técnicas habilitantes alternativas como la declaración jurada, y si no se cumplen, ¿qué vamos a hacer? Un reglamento para que se cumpla el reglamento. O sea, esta es una ley que se hizo para que se cumpla la ley. Y en ese sentido creo que el púgil es importante. Quiero poner un ejemplo nomás. El Comité de Ministros, cuando tiene que decidir algún reclamo en materia de evaluación de impacto ambiental, el Centro de Estudios Pivote ha encontrado que, a pesar de que reglamentariamente el Comité de Ministros tiene que evacuar la decisión en 3 meses, se demora 20 meses. Y esos son los ministros. O sea, ya no estamos hablando de un señor que está allá en el CEREMI, etcétera. No, es el ministro. Y hoy día, en el Comité de Ministros, hay 7.000 millones de dólares detenidos. Entonces, aquí tiene que haber un púgil que llame a los ministros y que se reúnan. Y no digo para aprobarlos todos, digo que en promedio se ha aprobado el 85% cada vez que se reúnen. O sea, hay 6.000 millones de dólares, promedio, si más o menos los proyectos tienen las mismas características de lo histórico, que se podrían aprobar en los próximos 30 días. Y eso requiere un púgil. Se ha discutido mucho acá de cuánto ley, cuánta gestión, pero hay cosas que son demasiado evidentes para no mencionarlas y no decirlas. Ahora, ¿qué parte tiene positiva esta ley? Y quiero enfatizarla. Creo que el principal elemento es la posibilidad de la declaración jurada. Yo creo que eso tiene un potencial importante en la medida que los reglamentos no sean extremos, ¿no? Y se permita un cierto umbral que entre en muchos proyectos que se puede hacer declaración jurada en muchos casos, y en la medida en que hay un púgil que después haga que ese reglamento se cumpla. Porque el reglamento podría no cumplirse, así como no se cumplen todos los demás que hemos mostrado. Las cosas se demoran porque no se cumplen y porque no hay nadie que exija que se hagan cumplir. Quisiera señalar también, y esto es algo que señaló Juan José, pero es bueno decirlo, aquí se crean dos entidades, la Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión, pero es bueno decirlo, lo dijo ya Juan José, pero lo voy a recalcar. Eso ya existía, de la Oficina GPS hecha con Piñera 2, que después se fue rebautizada. Nos gusta rebautizar las cosas. En este gobierno se llamó la OGP, la Oficina de Grandes Proyectos, es básicamente la misma, y hoy día se llama Oficina de Autorizaciones Sectoriales. Hemos cambiado 3 veces el nombre, ojalá que a la tercera sea la vencida. Y después tenemos la ventanilla única, que también existe, y existe hace rato, que está ahí en la Super. Quisiera destacar algo que dijo el ministro, y yo lo comparto, y es el reforzamiento de recursos, porque hay veces que hay que ser efectivo más que eficiente. Y aquí hay responsabilidades legislativas anteriores. Por ejemplo, ustedes toman la ley el Código de Aguas, se ha ido modificando, y cada vez que se modifica se dice, entonces tal repartición deberá autorizar, entonces por medio de resolución no sé quién va a decir no sé qué cosa, y entonces eso significa que la misma entidad que tenía que dar el permiso ahora tiene que hacer muchas más cosas, como resultado de estas leyes que se van acumulando. Entonces aquí hay una responsabilidad legislativa previa de todas las cosas que se han acumulado. Ahora, yendo al programa nuestro, y muy breve,
Tenemos 3 ejes. Un primer eje es la facilitación regulatoria. El segundo eje es una carga tributaria competitiva, porque tenemos una carga tributaria no competitiva hoy día. Y el tercero es ajuste fiscal, ¿sí? Ahora, yendo al primero que tiene que ver con esto, hay 3 líneas. Una es básicamente eliminación de regulaciones anacrónicas, y nuestra favorita ahí es el suelo. O sea, todo lo que está en la ordenanza de urbanismo y construcción, vamos a hacer todo lo posible porque tengamos un mercado del suelo lo más libre posible. Y vamos a ir también en la Ley General de Urbanismo y Construcción, que se requieren más acuerdos porque es una ley, pero es enorme lo que se puede hacer en la ordenanza y es enorme lo que se puede hacer, y aquí recojo lo que dice Juan José, en términos de ceremis de vivienda, por ejemplo. Los ceremis de vivienda, por la vía interpretativa de la norma, han legislado. Hay que revisar toda esa interpretación de los últimos 15 años. Yo creo que podemos generar un mercado de tierras mucho más libre y, por lo tanto, viviendas mucho más accesibles. Esa es la primera línea, regulaciones anacrónicas. La segunda línea es tratar de aplicar las regulaciones que tenemos, en particular las ambientales, lo que se lamentaba aquí Luis Eduardo, sus cuitas son ambientales, no están acá. Y esas requerimos que se apliquen criteriosamente. Ahora, podríamos pasar una ley que diga aplique el criterio, sí, puede ser, pero la verdad es que hay espacio para aplicar el criterio. Con la misma ley. Lo que pasó en el mall de Vitacura recién, hace poco, en que fue objetado, fue una participación ahí de una asociación indígena, ¿no? Para el mall de Vitacura, una asociación indígena que está en Huechuraba, no sé si ustedes la conocen, son 31 personas, se fueron a la reunión, hay fotos de la reunión, fueron 2 personas, 1 o 2, y fueron capaces de parar el mall, entre otras cosas. No está en la ley que una asociación con esa observación pueda detener un mall. No está en la ley. Las autoridades de las reparticiones pudieron haber dicho no al lugar. El CEA regional pudo haber dicho no al lugar. Y no lo dijeron. No está en la ley que haya llegado así de lejos. Y en ese sentido nosotros preferimos actuar con buenos púgiles, técnicos, como decía Juan José, pero también con poder y con una señal. Hay un artículo que me ha dado por leer, no sé por qué, que es de Tony Blair, que dice los primeros 100 días del gobierno. Me ha dado por leer ese libro, es un artículo chiquitito. Y lo primero que dice es que todos tienen que nadar en la misma dirección. O sea, ceremis de vivienda, ceremis de medio ambiente, etcétera, el primer día vamos a nadar en esta dirección. No significa ignorar los cuidados ambientales, pero significa aplicar los criterios. Y la última, dentro de facilitación regulatoria, es que se requieren algunas nuevas regulaciones también. Hay sectores que están funcionando con precios distorsionados, particularmente eléctrico. Tenemos precios muy competitivos de energía en barra para grandes clientes, pero tenemos una serie de subsidios cruzados y cosas que ocurren después. Y eso es clave, por ejemplo, para el tema de las nuevas inversiones en centro de datos. Y una última reflexión, y con esto termino. En las sociedades ocurre que estamos acostumbrados a ciertas inversiones y no a otras. Y las que no estamos acostumbrados las objetamos mucho, porque tenemos miedo a cómo cambia el paisaje, a que son distintas. Te pongo un ejemplo. Rajo Inca, inversión minera, creo que tomó, si la memoria no me falla, 18 meses. 18 meses. Porque es minera, es en el norte y es básicamente mantener la producción que hay. Ahora, aumentar la producción, pucha que ha sido difícil, porque Cochilco el año 2014 decía que hoy día iba a estar produciendo 8,5 millones de toneladas de cobre y producimos las mismas 5,5 que llevamos produciendo hace 20 años. Centros de datos, tremenda oposición. Hubo uno de Google en Cerrillo, se votó. El de Huechuraba está detenido, está no avanzando, tiene reclamaciones, porque son nuevos. Me recuerda a la industria del salmón cuando recién partió. Partió chiquitita, la celebraron, pero cuando empezó a agarrar vuelo, 1000 objeciones. Entonces, lo mismo que pasa con el metanol verde en el sur, en Magallanes.
Entonces, ahí es donde el tema ambiental es muy importante, porque son las nuevas cosas que tenemos que tener conocimiento para enfrentarlas y poder avanzar a diversificar nuestra economía. Y eso es básicamente. Gracias. Muchísimas gracias. Me imagino que tienen algunos comentarios que hacer a las intervenciones de cada uno, pero debo decirles que han llegado bastantes preguntas dirigidas a cada uno de ustedes y otras que son generales. Voy a plantear acá, antes de la próxima ronda, para que lo incorporen en sus intervenciones, parte de esas preguntas más bien de carácter general para las tres candidaturas. Una de ellas dice relación con si piensan o no modificar los procesos de consulta indígena o si los van a mantener. Adicionalmente, preguntan además qué proyectos estratégicos empujarán desde sus respectivos gobiernos y qué industrias consideran claves para el Chile del futuro. Vamos a partir con estas preguntas primero y si nos da el tiempo voy a hacer las preguntas que han llegado directamente dirigidas a cada candidatura. Vamos en el mismo orden, por favor, Luis Eduardo. ¿De nuevo? Muchas gracias. A ver, como se imaginarán, yo tengo algunas discrepancias con lo que ha planteado Jorge Quirós, en particular sobre la liberación del uso del suelo. Creo que justamente uno de los desafíos que tenemos en Chile es cómo administrarlo mejor, pero de ahí a liberar el uso del suelo sin más, me parece que hice un poquitito muy allá. Lo del Comité de Ministros entiendo que está en proceso de eliminación. Así es que esa institución que desaparece, entiendo, en el nuevo esquema que se está planteando de gestión de proyectos. Respecto del sistema de evaluación ambiental, yo comparto muchas de las críticas que se le hacen y algo traté de decirle al principio. Tengo una lista de críticas que podría compartir con ustedes, pero yo creo que hay tres cosas que son fundamentales en eso. Uno es que no hay criterios de admisibilidad. O sea, lo que tú planteas, por ejemplo, sobre las consultas indígenas o la participación de grupos que en realidad no representan a nadie, es un serio problema de la ley de evaluaciones ambientales. En segundo lugar, no habiendo criterios de admisibilidad, aquí cualquiera puede entrar en el proceso de evaluación en cualquier momento y es un proceso que es recursivo. Y por último, además, es un proceso que se puede llevar a las Cortes y que puede terminar en cada repetición, puede terminar en la Corte Suprema. Entonces, con ese sistema de evaluación ambiental, con ese proceso, en realidad no estamos, lo único que estamos haciendo es parar los proyectos, no nos estamos poniendo de acuerdo en cómo protegemos el medio ambiente. Y esa parte yo creo que es una de las debilidades centrales de nuestro sistema. Respecto a las preguntas específicas que se hicieron, la consulta indígena es parte de la ley chilena. Nosotros firmamos un convenio de la OIT, somos parte de eso y tal vez lo que hay que hacer es que hay que ver cómo le podemos dar una cierta razonabilidad y racionalidad al proceso de consulta indígena. No puede ser de que nos ocurrió en Valparaíso también, así que yo entiendo de lo que está hablando Jorge. Ahora último apareció un grupo indígena en Valparaíso que no ha existido nunca y que tiene objeciones respecto a la ampliación del puerto de Valparaíso, pero apareció ahora. Llevamos 12 años en esta discusión. Entonces a eso me refiero de que esta cosa de que uno puede entrar en la discusión cuando le dé la gana es un problema grave. Proyectos claves. Nosotros creemos que hay una serie de proyectos claves que hay que terminar, que están en proceso. La ampliación de los puertos, varios, no solo Valparaíso. Camal Aguirre, la línea, eso hay que despejarlo de una vez por todas. No puede ser de que tengamos falta de energía eléctrica en la zona central donde se quieren instalar, por ejemplo, los centros de procesamiento de datos y que la energía barata está en el norte y que no tengamos cómo traerla al sur.
ese tipo de barbaridades no pueden permanecer en el tiempo. Un minuto. Y la tercera pregunta era... No, eso eran los proyectos clave. Entonces, ahí y en eso yo creo que coincidimos con Juan José, de que la oficina esta que está hoy día en la ley y que está radicada en economía, tendría mucho más fuerza si la llevamos a la presidencia, y nosotros lo que hemos planteado en nuestros lineamientos programáticos es fortalecer, por el poder que tiene en Chile la presidencia, fortalecer una oficina de supervisión y promoción de proyectos estratégicos desde la presidencia de la República. Muchísimas gracias. Juan José. Gracias, Karen. A las preguntas. A ver, si se piensa modificar el proceso de consulta indígena, sin duda, no hay que eliminarla de ninguna manera. Chile está suscrito al convenio 169, pero déjeme ponerle un ejemplo. Proyecto Colbún Paposo, en el norte, 1.400 millones de dólares, energía verde de punta. La CONADI se pronuncia y dice, ok, usted identificó, titular bien las comunidades indígenas afectadas. Y después viene el director regional del CEA y le dice, un poco en la línea en la que mencionabas tú, Eduardo, no, le faltó una comunidad que justamente y misteriosamente se creó hace un par de semanas. Así que, lo siento, usted no tiene bien levantada la línea de base, se va del sistema. Lo echan, literal. 1.400 millones de dólares en un proyecto de energía verde clave para la transición energética del país. Entonces, esto no puede pasar nunca más. Y para que no pase nunca más, el Estado tiene que hacer la pega. Y no es el titular del proyecto el que tiene que definir cuáles son las comunidades indígenas afectadas, sino que es el mismo Estado el que le tiene que decir cuáles son las comunidades, y vaya usted titular a esas comunidades y haga los procesos de consulta indígena correspondientes, y no solamente en temas de comunidades indígenas, sino que también en todas las otras líneas de base, como las líneas de base, qué sé yo, de agua, forestal, fauna, etcétera. Hoy en día tenemos un problema muy grande en nuestro sistema de evaluación ambiental, en donde se le carga la mano al titular de proyecto y se le obliga a levantar todas las líneas de base, cuando debería ser el Estado el que provee esa información. Y con respecto a los proyectos, sin duda, o sea, nosotros tenemos identificados ya actualmente en tramitación ambiental un total de 224 proyectos de más de 100 millones de dólares, por un total de 152.000 millones de dólares. Ahí hay, por ejemplo, 140 proyectos del sector energético, 34 proyectos mineros. Entonces, aquí lo que necesitamos es, en primer lugar, volver a darle la competitividad y el impulso a nuestros sectores donde tenemos ventajas comparativas y competitivas, como es la minería, como es la energía, como es el sector forestal, como son los salmones. Llevamos mucho tiempo estancados en nuestro sector exportador que tanto beneficios nos trajo en nuestra época de crecimiento alto. Y obviamente también tenemos que hacernos cargo de los nuevos proyectos que vienen, lo decía Jorge, tenemos enormes oportunidades, por ejemplo, en ser un centro de data centers, tenemos enormes oportunidades en hidrógeno verde, pero para eso necesitamos básicamente un Estado que facilite la ejecución de esos proyectos, que se la juegue, que sea un poco más audaz y que no solamente ponga estas trabas. Perfecto. Muchísimas gracias. Don Jorge Quirós. A ver, la consulta indígena es parte del convenio 169, digamos. Mientras existe el convenio no hay opción de decir se acaba, y tampoco me parecería bien que se acabe, quiero decirlo. Las consultas de las comunidades indígenas son legítimas y hay que incorporarlas dentro de nuestras decisiones. Ahora, lo que ha ocurrido, y el ejemplo que da Juan José es muy ilustrativo, es que el Congreso ha ido aprobando nuevas etnias. Y yo creo que debe ser el único, con todo perdón de la sala, a lo mejor hay más personas, pero cada persona que le pregunto no lo ha leído. Creo que soy la única persona que se ha leído el estudio de 250 páginas que justificó la existencia del pueblo chango. Y los invito a leérselo, por favor. Léanse el estudio. Ese es un invento. Vamos a decirlo con todas las letras.
Entonces, ese pueblo chango que se inventó y que los legisladores lo aprobaron, existía cuando llegaron los españoles, pero ya no existe. El concepto que se usa en el estudio es de etnogénesis. No sé si ustedes saben lo que es la etnogénesis. La etnogénesis es que nosotros nos empezamos a sentir de repente como que somos de una etnia. Y eso, el estudio lo dice textualmente, eso es válido para que se me declare pueblo originario. Hablan aquí que había alguien de Valparaíso que está declarándose. Yo nací en el puerto, estudié en el colegio alemán. De repente voy a sentir una etnogénesis, y voy a ir a pedir ciertas cosas cuando tú hagas la inversión allá en el puerto. Entonces, hay un error legislativo previo, ¿te fijas? Que es el que origina el segundo efecto, que es el efecto paposo. Ahora, yo estoy súper de acuerdo con Juan José que el Estado tiene que hacer una pega previa, pero me temo, y aquí es donde están las prioridades, que si hacemos eso vamos a tener que lanzar un proyecto de ley para que el Estado haga eso, y entonces vamos a estar como en este gobierno que se aprobó finalmente el tema de los permisos al final. Y uno mira hacia atrás y dice, y bueno, pero ¿qué no hubo púgil antes? Porque pudo haber habido púgil y no hubo púgil. Esa es toda la diferencia que tenemos, yo creo que en el approach, más legislación menos, y que creo que Felipe la resumió brillantemente al comienzo con una frase que se necesitan de las dos. Pero para partir hay que partir con el tema de gestión, me parece. Ahora, proyecto estratégico, quiero ser muy claro acá. Nosotros venimos, y yo vengo, de un mundo de pensamiento liberal. Creemos en la libertad, creemos en la iniciativa, creemos que si los mercados se liberan y el suelo se libera y las barreras se levantan y el Estado se dedica a lo que le corresponde, que es la seguridad y corresponde los temas sociales, obviamente, y también proveer las regulaciones para que los mercados funcionen bien, creemos en la creatividad humana para que se imaginen los proyectos que se pueden imaginar. No pensamos que hay una oficina de iluminados que vamos a decir qué proyectos se van a hacer y qué proyectos no. Cuáles son los estratégicos y cuáles no. No creemos que haya que hacer un programa estratégico para la recuperación de la industria forestal, porque sabemos que la industria forestal, si tiene seguridad y termina el terrorismo en el sur, y tiene un sistema de permisos que funcione mejor, vamos a tenerla de vuelta. Nos vamos a demorar porque los daños han sido muy grandes, pero nos vamos a demorar, pero van a volver. Y así sucesivamente. Yo he hablado con grandes proyectos mineros. Hay 50.000 millones de dólares por decidir nuevos proyectos que todavía no están en ninguna de estos sistemas. Y lo que me dicen es, por favor, los permisos, el tema ambiental, que fluyan. El tema tributario yo lo tengo más o menos claro, no es un tema hoy día para ello, pero esto tiene que fluir y tiene que tener recursos. Por ejemplo, mira Antofagasta. Antofagasta hay 8.000 proyectos hoy día postulando en el sistema, y tú ves la gente que hay local en Antofagasta no tiene capacidad de 8.000. Ponle 10.000, 15.000, 20.000 millones más y colapsa. Entonces, ahí es donde hay que ser efectivo más que eficiente, ¿te fijas? Y bueno, eso es el tema, básicamente, respondiendo a las preguntas. Muchísimas gracias, Jorge. Estamos justos en el tiempo y les voy a pedir un ejercicio. Yo sé que es difícil, pero intentemos, en un minuto, responder lo más brevemente que pueda la pregunta que llegó para cada uno de ustedes repetidamente. Voy a intentar sintetizarla y al mismo tiempo despedir su presentación del día de hoy en la Universidad Católica. Vamos a partir por acá. Pregunta que se ha repetido. ¿Cómo va a ser la candidata Janet Jara para llevar adelante iniciativas en el terreno de la permisología si es que no tiene el apoyo de sus propios sectores, de sus parlamentarios? Esa pregunta se ha repetido muchísimo esta mañana. Y las palabras del cierre. Otra vez. Lo apago. Yo creo que una de las gracias que tiene el debate parlamentario es justamente el hecho de que hayan diversas posiciones y que éstas se puedan expresar. Entonces, yo creo que probablemente todos los que estamos en esta sala, de alguna manera, concordamos en que esta antigua ley que se eliminó hace muchos años, que tenía que ver con instrucciones de partido y que uno tenía que votar de acuerdo a lo que dijera el partido, es una regla que no es aceptable.
Y en consecuencia, cuando uno tiene debates, tiene muchas opiniones, y estas opiniones se logran convertir en una propuesta específica en la medida que vamos conversando. El ministro hablaba de que a ellos les tomaron conversaciones con 16 ministerios distintos. Entiendo de que hubo más de 600 reuniones y que hubo más de 9.000 horas personas dedicadas a aterrizar en lo que finalmente fue este diálogo, esta ley, perdón. Entonces, yo soy un firme creyente en el diálogo, soy el autor principal del Acuerdo por Valparaíso, que nos tomó, como decía, más de 70 reuniones y más de 100 horas de trabajo, de reuniéndose y conversando con la gente, para llegar a un acuerdo que ni siquiera es una ley compleja, tiene 4 páginas. No, así que eso. Desde el punto de vista de los 10 segundos, desde el punto de vista, nosotros somos firmemente convencidos de que la única manera de sacar este país adelante es con mayor crecimiento. Si no hay mayor crecimiento, muchas de las cosas que estamos conversando no las vamos a poder hacer. Y el mayor crecimiento requiere más inversión. En consecuencia, nosotros hemos dicho y tenemos en los lineamientos programáticos, parece la parte más larga justamente tiene que ver con lo que queremos hacer en materia de promoción de inversiones y fortalecer el diálogo público-privado para impulsar ese crecimiento económico. Muchísimas gracias, Luis Eduardo. Juan José, fíjate que llegan preguntas respecto de las DOM. ¿Cómo piensan simplificar y dar certeza jurídica en materia de permisos municipales? ¿Cómo agilizar eso? Dice que no queda claro en el programa, una de las preguntas que llega. Bueno, en un minuto, no está fácil el desafío, pero bueno, sin duda las DOM juegan un rol clave en el ecosistema de permiso. Es efectivamente el organismo más difícil de llegar desde el gobierno central por razones lógicas, porque tienen su propia autonomía, pero sin duda ahí hay que seguir fortaleciendo avances, por ejemplo, con lo que se ha hecho en proyectos como DOM en línea. Mi impresión, y aquí aprovecho de también relacionar lo del ministro Grau, la ley, mientras más digitalizados tengamos los permisos, mientras más transparencia haya y mientras más rendición de cuentas haya en los organismos que evalúan proyectos, yo creo que vamos a tener un mejor sistema. No se hace de la noche a la mañana de ninguna manera, se necesita un empuje fuerte. Yo creo que en un futuro gobierno de Evelyn Matei, yo vería, por ejemplo, un Ministerio de Vivienda mucho más empoderado en darle apoyo, darle recursos para que las DOM y los municipios puedan hacer bien su trabajo y al mismo tiempo para que puedan rendir cuentas. Y yo creo que efectivamente transparentar los tiempos de tramitación, seguir potenciando las figuras de revisores externos son temas fundamentales y que yo creo que van también en línea con esta ley marco de autorizaciones sectoriales. Muchísimas gracias, Juan José. Finalmente, don Jorge Quirós, le cuento, haciendo referencia al púgil, ¿cuál es la primera medida que se tomaría en un eventual gobierno de José Antonio Kast en materia de permisología? Primera medida. Se convoca al Consejo de Ministros y se aprueban los 7.000 millones de dólares que están ahí parados esperando que se reúnan. Muchas gracias. Menos de un minuto. Despedimos este interesante seminario agradeciendo nuevamente a quienes nos han acompañado presencialmente y también vía streaming y los dejamos cordialmente invitados a seguir la agenda de CLAPES-UC y a estar acá el 9 de septiembre con una nueva jornada del ciclo de seminarios de candidatos presidenciales en que nos acompañará José Antonio Kast. Muy buenos días, muchas gracias.